Hola a todos amantes de las historias de amor y las estrellas de la pantalla, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha robado suspiros y alimentado miles de conversaciones en redes sociales del flechazo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que ha conquistado nuestros corazones dentro y fuera de la ficción. Hoy vamos a viajar al momento mágico en el que, según se cuenta, nació el amor entre ellos. ¿Fue un instante concreto? ¿Una chispa que se encendió al verse por primera vez? Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las declaraciones y en todo lo que rodea a este fenómeno. Prepárense para una dosis de romance y chismes del bueno, porque este es un relato que no se pueden perder. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Pero, ¿qué es exactamente lo que vamos a explorar hoy? Nos adentraremos en los inicios de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla y capturó la imaginación de millones. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo y cómo surgió ese amor que tanto admiramos? El título lo insinúa, el amor de Hande Erçel nació al ver a Kerem Bürsin. El momento mágico. Vamos a intentar desentrañar ese instante, ese punto de inflexión que, según muchas fuentes y declaraciones, marcó el inicio de su historia de amor. Exploraremos los primeros encuentros, los indicios que nos daban de que algo más que una amistad estaban haciendo y, por supuesto, reviviremos ese sentimiento que emanaba de ellos en cada aparición pública y en cada entrevista. No se trata solo de un romance de película, sino de una conexión real que ha inspirado a muchos. Ahora pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desgranar esta apasionante historia. Cuando Hande y Kerem se conocieron para protagonizar Senkalkam, ambos ya eran figuras consolidadas en la industria. Hande, con su belleza etérea y su talento para interpretar personajes complejos, ya había ganado numerosos premios y un ejército de fans. Kerem, con su carisma arrollador y su capacidad para transmitir emociones profundas, también era un nombre que resonaba fuerte. El escenario estaba listo para que estos dos talentos unieran fuerzas, y lo que sucedió después superó todas las expectativas, no solo en términos de éxito profesional, sino también en el plano personal. Las teorías sobre ese momento mágico son muchas, y algunas son más románticas que otras. Una de las versiones más extendidas, y que parece tener más peso, es que el flechazo ocurrió durante las primeras lecturas de guión o en los primeros días de rodaje de Senkalkam. Imaginen la escena, dos actores con la responsabilidad de dar vida a una pareja que enamoraría al mundo, compartiendo miradas, intercambiando ideas sobre sus personajes, sintiendo esa energía que surge entre colegas con una química especial. Se dice que en esos primeros encuentros Hande quedó impactada por la personalidad de Kerem, por su sentido del humor, por su inteligencia y, por supuesto, por su magnetismo. Fuentes cercanas y comentarios de ellos mismos, aunque siempre con esa cautela típica de las celebridades, han apuntado a que la conexión fue instantánea. No fue algo que se forzó, sino que fluyó de manera natural. Kerem ha mencionado en entrevistas que se sintió atraído por la dulzura y la profesionalidad de Hande desde el principio. Y Hande, por su parte, ha confesado en alguna ocasión que la primera impresión que tuvo de Kerem fue la de alguien con una energía muy positiva y un espíritu libre. Piensen en los primeros capítulos de la serie. La tensión romántica entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, era palpable desde el primer momento. Y no era solo actuación, ¿verdad? Esa chispa que veíamos en pantalla, esa forma en que se miraban, esa complicidad que transmitían, sugería que algo más profundo estaba sucediendo detrás de cámaras. Los fans, siempre atentos, notaron estas señales. Los gestos, las sonrisas cómplices, las entrevistas conjuntas donde la tensión romántica era casi innegable. Se rumorea que en una de esas primeras ocasiones en las que se vieron cara a cara, ya fuera en una reunión de producción o en el primer encuentro para la sesión de fotos promocionales, Hande se dio cuenta de que Kerem era alguien especial. No se trató de un amor a primera vista en el sentido hollywoodense, de esos que te tiran de un tejado y caes rendido, sino más bien de una atracción intelectual y personal que se encendió rápidamente y que luego la convivencia en el set fue avivando. Kerem, en entrevistas posteriores, ha sido bastante abierto sobre cómo se sintió cautivado por la inteligencia de Hande, su forma de ver la vida y su autenticidad. Él mismo ha comentado que la conexión fue muy fuerte desde el principio, una conexión que iba más allá de la pantalla.
Él sabía que estaba ante alguien especial, y esa sensación se fue fortaleciendo día a día. El momento mágico podría haber sido uno de esos instantes fugaces pero significativos, una conversación profunda durante un descanso en el rodaje, una risa compartida que se prolonga, una mirada que se cruza y se mantiene un segundo más de lo esperado. Esos pequeños detalles que para quienes están abiertos al amor, pueden ser la chispa que encienda la llama. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que esa chispa se encendió pronto. Además, la presión de interpretar a una pareja tan querida y con una química tan fuerte en una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, seguramente ayudó a que esa conexión se intensificara. Pasaban tantas horas juntos compartiendo experiencias, desafíos y éxitos, que es natural que la relación profesional evolucionara hacia algo más personal y profundo. Las redes sociales jugaron un papel crucial en alimentar las esperanzas de los fans. Cada foto juntos, cada comentario elogioso, cada aparición pública en la que se mostraban cómplices, era analizado al detalle. Y la verdad es que desde el principio, se percibía una armonía y una admiración mutua que iba más allá de la pantalla. Algunos especulan que tal vez fue en una de esas sesiones de fotos para la promoción de la serie, donde al verse uno al otro con todo su esplendor y con la energía de sus personajes fluyendo, ambos se dieron cuenta de la atracción que sentían. O quizás en esas largas horas de rodaje entre toma y toma, surgió una conversación que reveló afinidades inesperadas y una profunda conexión emocional. Lo que es innegable es que a medida que la serie avanzaba y se consolidaba su éxito, la relación entre Hande y Kerem también parecía florecer. Sus interacciones en público se volvieron más naturales, más seguras, y la complicidad era evidente. Ya no eran solo compañeros de escena, sino que transmitían la imagen de una pareja que se conocía profundamente y se apreciaba sinceramente. Y aunque nunca han revelado un día exacto o un lugar específico para ese primer gran flechazo, todas las señales apuntan a que fue durante los inicios de su colaboración en Senkalkap. Fue un proceso gradual, alimentado por la admiración mutua, el respeto profesional y sobre todo, por esa conexión mágica que surgió entre ellos. Podríamos imaginar a Hande observando a Kerem en el set, tal vez durante una escena particularmente intensa o en un momento de relax, pensando para sí misma, este hombre tiene algo especial. Y Kerem al interactuar con Hande sintiendo su calidez, su inteligencia y su belleza, pensando, he encontrado a alguien increíblemente especial. El título de nuestro vídeo, El amor de Hande Erçel nació al ver a Kerem Bürsin. El momento mágico sugiere un punto de inflexión, un instante que lo cambió todo. Y si bien el amor es un sentimiento complejo que se construye, a menudo hay esos momentos que actúan como catalizadores. En su caso parece que ese momento estuvo intrínsecamente ligado al inicio de su proyecto profesional conjunto. La química que vemos en pantalla no fue solo una actuación, sino el reflejo de una conexión real que se estaba gestando. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos fans, y su relación, que se hizo pública poco después del inicio de la serie, fue un soplo de aire fresco. Mostraban ser auténticos, felices y sobre todo, muy enamorados. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus viajes, sus apariciones públicas, todo transmitía una imagen de unidad y de amor genuino. Y aunque como muchas historias de amor, también han enfrentado sus altibajos y rumores, la base de su conexión parece haber sido sólida y auténtica desde el principio. Ese momento mágico, esa chispa inicial, fue el inicio de una historia que ha cautivado a millones. Fue la validación de que la química en pantalla puede, en ocasiones, traducirse en una conexión profunda y duradera en la vida real. En resumen, hemos viajado a través de la fascinante historia del supuesto flechazo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las teorías y las señales que apuntan a que ese momento mágico ocurrió en los albores de su colaboración en Senkalkap, un instante en el que la admiración mutua y la conexión personal se encendieron rápidamente. Hemos destacado cómo esa química traspasó la pantalla, cautivando a los fans y alimentando la esperanza de que su amor fuera tan real como la historia que interpretaban. Y aunque el amor tiene sus misterios, es claro que la conexión entre Hande y Kerem fue instantánea y profunda, un testimonio de que a veces, en el mundo del espectáculo, la magia puede suceder realmente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el nacimiento de uno de los romances más comentados del espectáculo turco. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que hubo un momento específico en el que nació su amor? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo, me encanta leerlos y responderles.
Y antes de despedirme, recuerden que si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor denle un buen like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Ande, de Querem o simplemente de las buenas historias de amor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más historias apasionantes. Hasta la próxima.